Nos encontramos ubicados en el parquecito a la memoria del general don Tomás Marín, el parquecito del Triangulito, también conocido como parquecito de los enamorados. Vamos a hablar precisamente de la historia de este parque. Su historia pues no es muy extensa, no hay muchos datos que aportar, sin embargo, sí vamos a extendernos un poquito sobre la historia del personaje a quien fue dedicado este parquecito, a don Tomás Marín precisamente. Vamos a hablar de este hombre, vamos a hacer un paneo sobre sus datos más importantes para conocer el contexto por el cual él llegó a esta tierra, a Laguna, para administrar, para trabajar y también para defenderla. Esto es Agua de Coco. Comenzamos. ¡Agua de coco! Don Tomás Marín nació en 1805, en septiembre de 1805, en la villa de Guadalupe, hoy colonia Guadalupe Tepeyac, allá en la Ciudad de México. Falleció en Jalapa, Veracruz, un 22 de julio de 1873. Era muy joven, era casi un niño cuando a la edad de 16 años ingresó al ejército. Así que él participó dentro de la lucha de los insurgentes en los últimos momentos prácticamente de estas batallas, como por ejemplo en el sitio a Puebla y el sitio a la capital mexicana. Formó parte de la entrada triunfal del ejército trigarante a la reciente capital del Imperio Mexicano el 27 de septiembre de 1821. Bueno, concluido ya el proceso y las batallas de la lucha de independencia, el joven Tomás Marín continúa su preparación militar, así que en 1824 ingresa al Colegio Militar ubicado en Perote, Veracruz. Mientras eso ocurría, y a pesar de que México ya estaba en la vida independiente, el Imperio Mexicano, Agustín de Iturbide, el emperador, pues tenía todavía compromisos que atender, y es que había unas tropas reducidas en el castillo de San Juan de Ulúa en Veracruz, quienes todavía estaban dando batalla, porque además que buques de guerra españoles que salían de La Habana rumbo a Veracruz les llevaban alimentos, pertrechos, armas y demás para seguir con este movimiento. Así que el Imperio Mexicano tenía que hacer algo para detener a estos buques, pero resulta que el joven imperio pues no tenía una marina de guerra, por lo que tuvo que contratar buques de guerra, además de personal capacitado, por supuesto, en estos menesteres marinos. De alguna manera, pues tratar de detener el embate aún español por tratar de reconquistar estas tierras mexicanas. Y esa necesidad, recordemos que toda necesidad de pronto nos lleva a tener una idea, resultó en que finalmente el imperio tomó conciencia de que tenía que hacer algo. Lanzan una convocatoria, se anotan 18 jóvenes, entre ellos figuraba el jovencito Tomás Marín, quien él junto con los otros muchachos son el pie veterano de la Escuela Naval de Veracruz. Sigue corriendo el tiempo, para 1827 Tomás Marín termina su instrucción militar y obviamente empieza a trabajar en los departamentos de Marina de Veracruz. En tanto, les decía hace un momento, España pues tenía la intención de recuperar el Imperio Mexicano. Así que en 1829 envía a México una gran flota de guerra, 13 embarcaciones, y venían al mando de un joven llamado Isidro Barradas. Ellos iban rumbo a tomar el puerto de Veracruz, esa era la intención, pero afortunadamente por el mal tiempo, los nortes y demás, tuvieron que desembarcar más adelante, al norte del estado de Veracruz. Agustín de Iturbide, entonces, cuando se entera de esta intentona española, manda también a sus propias flotas, a embarcaciones un poco más pequeñas, y manda a los marineros, quienes iban dirigidos por el general Antonio López de Santa Anna, y a su lado estaba el joven Tomás Marín luchando
para detener el embate español, cosa que ocurre finalmente en una gran batalla que se dio en tierra, donde Antonio López de Santa Anna rechaza totalmente las intentonas de España por reconquistar esta tierra, y bueno, ahí queda. Es así como poco a poco Tomás Marín va tomando relevancia dentro del mundo militar y dentro de las guerras y las 1000 batallas que tuvo México, pues para tratar de pacificar todavía los ánimos y bueno, tomar raíces firmes como un imperio independiente. Hacia los años de 1833 y 1834 llegó a la presidencia de la República un connotado liberal mexicano, don Valentín Gómez Farías. En su corta administración, pues hizo algunas reformas importantes como la ley, la libertad de prensa, como la abolición de privilegios y de los fueros eclesiásticos, así que esto obviamente provocó inconformidad en los conservadores. Pasó el tiempo y para 1835, en septiembre de 1835, el gobierno de Antonio López de Santa Anna emite las bases constitucionales centralistas, lo que provoca que los tejanos se levanten en armas porque no están de acuerdo y ellos quieren la independencia, independizarse totalmente de la República Mexicana. Esto provoca pues una cuestión política bastante fuerte, diferencias, enconos, batallas, y la vida fue llevando a don Tomás Marín a figurar en todo el litoral del Golfo de México, en un ir y venir, en un trajín constante para defender a la nación mexicana. Las cosas estaban así de ese nivel, ya que los tejanos estaban empeñados en independizarse y hacían comercio ilegal en los puertos mexicanos, en los otros puertos mexicanos de aquí del litoral del Golfo, como Tabasco y Campeche. Pero por si esto no bastara, para el año de 1841 estas diferencias políticas ya eran muy fuertes, al grado de que Santa Anna quería ser el encargado de nombrar directamente a los gobernadores, pero la corriente liberal dice no, preferimos un gobierno federalista, un gobierno federal, el cual respete a las entidades, la autonomía de los estados y que cada estado pues elija su propio gobierno. En esas diferencias estaban cuando el Congreso local de Yucatán, el 1 de octubre de 1841, pues emite un acta en donde cual nombran a la República de Yucatán independiente, por supuesto, de la nación mexicana. Eso fue el acabose. Antonio López de Santa Anna no podía permitir eso y envía a don Tomás Marín a ver qué es lo que está pasando, de qué manera puede controlar esta situación en junio de 1842. En julio de 1842, Antonio López de Santa Anna envía 7 buques para tomar posesión de la isla del Carmen. ¿Y esto por qué? Bueno, porque la isla era la puerta de entrada o es la puerta de entrada a la península yucateca. Recordemos que esta independencia de Yucatán afectaba mucho al país, ya que Yucatán estaba formado por los hoy estados de Quintana Roo y Campeche. Por supuesto, también la isla del Carmen o el partido del Carmen. Así que esto afectaba grandemente a la República Mexicana. Llega finalmente Tomás Marín con su tropa a esta parte, a la laguna, y bueno, él no llega atacando a la isla, ni mucho menos, sino que él busca la manera de negociar, de platicar con las autoridades militares yucatecas que estaban asentadas aquí en la isla del Carmen. Cosa que sucede después de una negociación, capitula Clemente Trujillo a fines de agosto de 1842 y bueno, aparentemente todo se arregla. Pero por si las dudas, Antonio López de Santa Anna pues segrega al partido del Carmen, se lo quita a la península de Yucatán y se lo deja a Tabasco por aquello de estas cosas que están sucediendo. Pasa el tiempo, obviamente tiempo después Yucatán regresa a ser parte de la República Mexicana y por supuesto el partido del Carmen se le regresa a los yucatecos. La presencia de don Tomás Marín ya como gobernador de Laguna de Términos, gobernador de lo que es
o era el Partido del Carmen ya nombrado o erigido como territorio federal del Carmen, pues fueron contundentes. Fue en la época un hombre que creó una infraestructura urbana pues adelantada a aquellos años, en la cual no era más que una villa, como decía don Gabriel González Mier, no era más que un caserío, una villa, un villorio cualquiera, a pesar de que tenía muchísimo tiempo de estar exportando maderas preciosas y palo de tinte. De igual forma mandó a construir el cementerio municipal. Él le dio esa estructura, ese diseño, y por primera vez se utilizaron las rejas de hierro en esa construcción. Entre otras más de las obras, tenemos que construyó el Palacio de Gobierno, lo mismo que una placita muy cercana o muy junta a donde se encontraba ubicado el primer mercado, el mercado de la Villa del Carmen, la galera o el galerón de hierro, como fue conocido hace ya varias décadas. También tenemos que mandó abrir una avenida, una calle amplia que comunicara a Pueblo Nuevo, hoy barrio de Tila, con la Villa del Carmen. Esa calle, hoy que la conocemos como la calle 35, en su momento fue llamada Avenida o calle Tomás Marín, calle real que llevaba a la gente hasta lo que era Pueblo Nuevo. Ahí se dice que mandó lotear los terrenos y ubicó a la gente que llegaron. Bueno, recordemos que habían llegado huyendo de la guerra de castas un buen número de yucatecos y se asentaron precisamente en Pueblo Nuevo. Por eso Gabriel González Mier dijo en su momento que él fue el más lagunero sin haber nacido en Laguna. Vamos a abordar ahora el segundo momento en que don Tomás Marín está aquí en la pequeña Villa del Carmen. Ya hablamos de que es enviado como jefe superior político y comandante general del territorio federal del Carmen. Bueno, cuando él llega, decía don Gabriel González Mier que el Carmen no era más que un villorio muy triste, lleno de arena, y que la vida que se daba aquí en Carmen era pues una vida de palos, porque efectivamente recordemos que estaba la extracción del palo de tinte y las maderas preciosas, pero no había nada que destacara en la infraestructura muy escasa de aquella pequeña villa. Llega don Tomás Marín y en 1853 llega como jefe superior, y entonces recordemos que Carmen venía de un fatídico año de 1850, cuando se dio una serie de incendios. Incluso en 1851 se detonó otro incendio menos agresivo. Así que muchas de las casas, pues todavía estaba la gente recuperándose, reconstruyendo. Y don Tomás Marín cuando llega dice, bueno, vamos a reconstruir las casas, pero que con un material no tan accesible al fuego. Y ordena que se utilice la conchuela de las playas, que se utilicen las tejas de Marsella y ladrillos rojos para, bueno, hacer las casas un poquito más duraderas al embate de un posible incendio que se pudiera dar de nueva cuenta en la villa. Entonces se dedica a reconstruir. También otra de las acciones que emprende es la continuidad de la construcción de la parroquia del Carmen, la cual se había iniciado cuando la invasión norteamericana. En lo que es la calle Hidalgo, hoy calle 22, hacia el norte, la atravesaban dos arroyos, el arroyo San Antonio y el arroyo Caribe. Así que mandó construir dos puentes. El puente de los Laureles, o también conocido como Puente Marín en un momento dado. Allí colocaron unas esfinges de unos leoncitos echados, y luego la gente coloquialmente le llamaba el Puente de los Perritos, pero ese fue el Puente de los Laureles sobre el arroyo San Antonio. Y más adelante, donde hoy está una radiodifusora, bueno, allí estaba el arroyo Caribe, y también allí se construyó otro puente y colocaron unas figuras de unas mujeres en una posición como que dormidas. Al puente se le dio el nombre de Puente La Marina, pero también coloquialmente lo conoció ese puente como el Puente de las Mujeres Dormidas, y hay quienes dicen que era el Puente de las Dolorosas, porque eran la figura de unas mujeres que estaban pues dolientes por alguna tragedia seguramente. Una de esas figuras, por cierto, la puede usted encontrar en el atrio, en la parte frontal,
en la parte externa del cementerio de la ciudad, ahí sobre la calle Hidalgo, hoy calle 22. Algunos comentan, algunos pobladores, algunos cronistas dicen que también Tomás Marín mandó construir otros puentecitos en la parte interna de la villa, como por ejemplo en el rumbo del Liceo Carmelita. Tomás Marín realmente tuvo el apoyo del gobierno federal. Recordemos que esto era un territorio, así que el dinero llegaba directo a la administración pública de esta pequeña ciudad. Y además contó con el apoyo de don Victoriano Nieves y de don Pedro Requena, quienes aportaban también para las obras de don Tomás Marín. Él mandó construir 2 torreones o 2 faros a la entrada del fondeadero, aquí en el puerto, uno aquí donde se encuentra el faro de Xicalango y otro donde está el faro de la Atalaya. Mandó construir 2 torreones, dirigían el paso de los veleros y las embarcaciones que llegaban al puerto Carmelita. Así estaba la obra o el trabajo de don Tomás Marín, el cual pues se abocó a eso, a hacer una incipiente infraestructura muy avanzada para la época, y por eso yo creo que fue tan recordado y es recordado hasta el momento. Por eso en Agua de Coco estamos hablando no solo los datos principales del Parquecito Marín o el Parquecito del Triangulito, ahí en la 35, que bueno, te da la fecha y está la figura de don Tomás Marín y pudimos habernos quedado con ello. Pero no, creo que era importante hablar un poco más de la figura de este hombre porque él tuvo 3 momentos históricos, comentaba, aquí en esta pequeña población y dejó una gran huella, que fue sus pasos fue en 1842, en 1853 al 55, y de allí, bueno, cuando llega la invasión francesa, que ya hablaremos de eso más adelante. El territorio federal pues avanzaba, crecía, había dinero, don Tomás Marín siguió trabajando, pero por desgracia los políticos de la península pues no veían bien de que el territorio federal ya no les perteneciese. Y Antonio López de Santa Anna finalmente cae como presidente de la República en septiembre de 1855, cuando se pronuncia el Plan de Ayutla. Don Tomás Marín hizo todo lo posible por continuar al frente del territorio carmelita, pero pues tuvo que renunciar el 31 de octubre de 1855 e irse de la isla. ¿Qué pasó con ese territorio federal? Bueno, al año siguiente, don Ignacio Comonfort, presidente de la República, el 10 de junio le otorga a la pequeña villa del Carmen el título de ciudad, el 10 de junio de 1856. Y meses después, el 17 de septiembre del mismo año, de 1856, el Congreso de la Unión disuelve la figura del territorio federal y señala que el Carmen vuelva a pertenecer a la península yucateca. Entonces, hasta ahí llegó el territorio federal y ahí desaparece nuevamente la presencia de don Tomás Marín en este sector de la laguna de términos. Pasa el tiempo, siguen los conflictos políticos entre conservadores y liberales y resulta que en 1860 un grupo de conservadores pues le pide, en marzo de 1860, le pide a Tomás Marín que viaje a Cuba para traer unos buques de guerra. Ahí vemos que este hombre, pues también fue controversial su figura, porque después de trabajar con Santana y de hacer mucho por la patria, pues se anexa al trabajo de los conservadores, viaja a Cuba a traer unas embarcaciones de guerra. El plan era que aquí en tierra iban a esperar un grupo de conservadores, le iban a atacar el puerto de Veracruz y por mar lo iba a hacer Tomás Marín con estos buques, pero pues no se dio porque resulta que el gobierno liberal de Juárez contrata una patente de corso a Estados Unidos con unos buques de guerra y enfrentan a Tomás Marín, hay una batalla, lo detienen y ¿qué cree? Lo llevan preso al puerto de Nueva Orleans, acusado de piratería. Le hacen un juicio, lo acusan de piratería, pero lo absuelven de este cargo en junio de 1860. El tiempo sigue su camino
Y México enfrenta otro conflicto muy fuerte. Francia, junto con otros países, pero principalmente Francia, llega al puerto de Veracruz y quiere invadir México porque pues Juárez dijo, no hay dinero, no voy a pagar la deuda externa. Tenía un compromiso fuerte en aquel momento de 160,000 pesos de aquella época con el país galés. Así que como no tenía dinero, dijo que no iba a pagar. Francia llega y exige su dinero y con el apoyo de los conservadores se arma todo esto, invaden México, viajan a la capital del país los franceses y alguno de esos buques, pues uno de ellos llega a la pequeña región de la Perla del Golfo, la pequeña región de Ciudad del Carmen. Carmen seguía en su desarrollo tratando de sobreponerse de que ya no era territorio y pues seguir su rumbo y su desarrollo económico y social, pero pues llega la embarcación, una embarcación francesa llamada Le Granec, llega al frente aquí al puerto y dice y exige que Carmen se independice del recién nombrado estado de Campeche, que Carmen se independice y que acepte ser colonia francesa. Y bueno, se abre otro capítulo interesante de la historia de Ciudad del Carmen, que ella no se mete con nadie, se ha enfrascado en su propio desarrollo, pero todo mundo ha tenido que ver con la Perla del Golfo. Y así fue, así ocurrió. Y bueno, los conservadores apoyan y nombran a Maximiliano de Habsburgo como el emperador pues, del segundo imperio mexicano. Se abre otro capítulo en la historia mexicana, otro capítulo para Carmen, y cómo Tomás Marín trabaja para los conservadores y apoya el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, lo mandan a trabajar, lo mandan a gobernar nuevamente aquí a Carmen. Y es cuando se da el tercer momento histórico de la presencia de Tomás Marín en la pequeña Ciudad del Carmen, Campeche. Llega don Tomás Marín ya como gobernante de esta tierra, y a él le toca recibir la presencia de Carlota Amalia, que venía en una embarcación, venía del rumbo de la península, hacia acá pasó, él arma prácticamente toda la logística y la reciben con bombo y platillo a la emperatriz Carlota Amalia. Esto el 17 de diciembre de 1865. El Imperio francés inicia en 1862 y culmina en 1867 con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo y por supuesto finalmente don Benito Juárez, el gobierno liberal, pues puede funcionar como tal. Y muchos conservadores entonces pues salen del país, entre ellos don Tomás Marín, y esta fue la última vez que se supo o que se tuvo la presencia y el trabajo de este hombre en esta región lagunar. Tomás Marín finalmente se tiene que exiliar a Cuba un tiempo y cuando ya es exonerado, cuando ya es perdonado, regresa a México a pasar los últimos años de su vida, falleciendo finalmente en Jalapa, Veracruz, el 22 de julio de 1873, al parecer de muerte natural. Don Tomás Marín, un hombre controversial, un hombre patriótico, un excelente marino, un hombre que dio toda su vida a su país y que también en un momento dado pues tuvo una actitudes y un trabajo controversial, cuando estuvo laborando o trabajando más bien al servicio del Segundo Imperio Mexicano. Un hombre entregado al Carmen en el momento que le tocó administrar el dinero público, un hombre que dejó huella en esta ciudad. Y por cierto, un hijo de Tomás Marín se casó con una carmelita. Se casó con una carmelita y de hecho dejó descendencia. Tenemos un conocido que es descendiente, su tatarabuela fue esposa de un hijo de don Tomás Marín. Mandamos saludo, por cierto, a don Hipólito Dorantes, que él es descendiente de don Tomás Marín. Y es así como a través de Agua de Coco, pues podemos asomarnos a ese pasado constante y presente que podemos palpar en este pequeño rincón histórico del Carmen del tercer milenio. Un pasado que no acaba de concluir,
un presente que necesita de ese pasado para ubicarnos y reencontrar nuestro lugar en la historia y no olvidar nuestro sentido de pertenencia a esta tierra lagunar. Soy Ana Argente, le agradezco que nos siga a través de Agua de Coco. Muchas gracias.